Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios sobre todas las cosas, gracias con los oyentes, con los jóvenes que nos escuchan. En esta tarde queremos compartir unos versos hablando también de esta serpiente antigua que fue la que hizo tropezar a los primeros padres. Y vamos a ver que esta serpiente antigua, este Satanás, hasta el día de hoy está trabajando, está engañando, y también dice la palabra de Dios que está furioso, y dice que está enojado y furioso con una iglesia. Y vamos a ver cuál iglesia, con cuál iglesia está enojado Satanás, qué es lo que hace esa iglesia, qué es lo que cumple esa iglesia que le hace enojar a Satanás. Y para comenzar vamos a estudiar en Génesis el capítulo 3 y vamos a estudiar del verso 1 al 4, donde aparece esta serpiente engañadora, y vamos a ver qué dice el verso 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Miremos cómo la palabra Dios describe a esta serpiente. Astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. ¿Y qué quiere decir astucia? Que tiene mucha sabiduría, mucha inteligencia para engañar. Y vamos a ver cómo comenzó el engaño a la primer pareja. Y dice el verso 2. Y nos falta parte del verso 1. Miremos lo que le dijo la serpiente a la mujer. Y dice: la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hace una pregunta. Y acá aplica o emplea astucia a la serpiente, porque la serpiente sabía muy bien el mandamiento que se le había dado a Adán y a Eva, y él se hizo el desentendido. Le hace una pregunta haciéndose el que no tenía bien claro qué fue lo que le dijo Dios. ¿Para qué? Para entablar una conversa con la mujer, para poder conversar con la mujer y a través de eso engañarla. Acá ya aplica astucia y dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer trata o se preocupa en darle una explicación a la serpiente. Y dice el verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí le explica esta mujer a la serpiente que podían comer. Y la serpiente sabía, pero haciéndose la desentendida, era un plan para engañar a esta mujer, a Eva. Y dice el verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí le explica con mucha claridad Eva a la serpiente cuál era la orden o el mandamiento de Dios. Pero esta serpiente ya lo sabía, sino que aplicó astucia para poder conversar con la mujer y a través de la conversa engañarla. Y miremos qué dice el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Acá aplica la primer mentira a la serpiente. Le dice a la mujer que no van a morir si comen del fruto que le prohibió Dios. Y la mujer creyó. Acá aplicó astucia
y mentira. Y la mujer creyó. Por eso que esta serpiente es muy astuta y sigue trabajando con astucia y engañando a las personas que quieren obedecer a Dios. Ahora vamos a mirar el libro de Éxodos y miremos y veamos lo bien que está relacionada la Santa Biblia, tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo, está muy bien relacionada. Y vamos a estudiar el libro de Éxodos, el capítulo 20, y vamos a estudiar el verso 4 y 5. Desde ya le agradecemos a cada joven, a cada oyente que nos escucha, y siempre le vamos a hacer la misma sugerencia. Creámosle sobre todas las cosas a lo que dice la Santa Biblia. Tenemos que creerle a la palabra de Dios más que a lo que decimos los hombres. Y miremos acá los 10 mandamientos de Dios, y esto también se confirma en el Nuevo Testamento. Para una persona que se considera cristiano, que se considera hijo de Dios, debe guardar los mandamientos de Dios. Y eso lo vamos a tratar de confirmar con los versos que vamos a estudiar. Y estudiamos el verso 4 y 5 del capítulo 20 de Éxodo. Y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo mandamiento en la santa ley de Dios, que no debemos hacernos o adorar imágenes, ídolos, estatuas. Y miremos qué nos dice el verso 5, y esto lo vamos a confirmar en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que estos mandamientos de Dios siguen vigentes en el Nuevo, y vamos a estudiar también en Apocalipsis que los mandamientos de Dios se deben guardar. Y miremos, estudiemos lo que dice el verso 5, hablando de las imágenes, que no debemos hacer imágenes. ¿Y qué dice el verso 5? No te postrarás ante ella. No tenemos que arrodillarnos, inclinarnos, y mucho menos pedirle a una imagen o a una estatua. Dice, no te postrarás ante ella, ni le darás culto. ¿Quién lo dice? Esto lo dice el Señor Dios. ¿Qué más dice? Porque yo soy Jehová tu Dios. A Él tenemos que pedirnos, ante Él debemos postrarnos, no ante las imágenes. Y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El Señor Dios se pone celoso cuando vemos que adoramos una imagen. ¿Y qué más dice? Miremos las consecuencias que atraen adorar imágenes. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Esto está vigente hasta el día de hoy. Dios visita la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y si no obedecemos a los mandamientos de Dios, no le amamos, le aborrecemos. Vamos a ver lo claro que es la palabra de Dios y vamos a ver que en el principio ya estaba esta gran serpiente. Está hoy y va a seguir trabajando para engañar a las personas que quieren y desean obedecer a Dios. Y para eso vamos a estudiar en Mateos el capítulo 4 y vamos a estudiar del verso 8 al 10. Acá el Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña y nos hace ver que esta serpiente antigua sigue trabajando. ¿Para qué? Para engañar a las personas que quieren obedecer a Dios. Miremos que acá tentó al Señor Jesús y miremos qué es lo que pedía, en qué le insistía a Jesús para hacerlo pecar. Dice, de nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto. Este diablo es la misma serpiente antigua que está en el capítulo 3 de Génesis. Y dice, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria, las riquezas del mundo. ¿Y qué nos decía allá en el capítulo 20 del Éxodo? No te harás imágenes, ni te postrarás ante ella. Miremos lo que pretende Satanás en el verso 9 y dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Esas eran las pretensiones, las trampas. Le ofrecía las riquezas del mundo a cambio de que Jesús le adore. Porque la palabra Satanás significa opositor, contradictor. ¿A quién? A Dios. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le responde el Señor Jesús en el verso 10? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miremos si no está relacionado con el segundo mandamiento de Dios. No te harás imágenes ni te postrarás ante ellas. Miremos la pretensión de Satanás. Él le ofrecía riquezas al Señor Jesús a cambio que le adore a Él. Y miremos qué contundente, qué clara que es la respuesta del Señor Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ante el único ser que tenemos que arrodillarnos y pedirle es ante Dios. Y vamos a ver, la intención es ver contra quién está enojada esta serpiente, que es el diablo y Satanás. ¿Contra cuáles personas?
¿Contra cuál iglesia es la que está enojada Satanás? Y eso lo vamos a mirar en el libro de San Juan. Y vamos a estudiar el capítulo 8 y el verso 44, para que veamos que los mandamientos de Dios están en pie y se deben obedecer. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Dice que este diablo no se mantuvo en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Pues no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. ¿Y qué más dice? Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Miremos lo delicado, lo grave que es mentir. Dice que Satanás, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cuál fue la primer mentira de Satanás? En el capítulo 3 de Génesis, cuando le dice a Eva, no morirás. Por eso dice que él habla mentira y de lo suyo habla, porque él es el padre de la mentira. Y también es padre de todos los mentirosos. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que no debemos mentir? En el capítulo 20 de Éxodos, porque dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el mandamiento 9 en la santa ley de Dios. Por eso que la ley de Dios es santa, es justa y también es buena. Debemos obedecer, debemos cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso, estimados oyentes, tengamos en cuenta que si pretendemos la salvación de nuestra alma, debemos obedecer a los santos mandamientos de Dios. Y miremos a través de la creación cómo trabajó, cómo está trabajando y cómo va a seguir trabajando esta serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Vamos a estudiar en 2 de Corintios el capítulo 4 y vamos a estudiar el verso 3 y 4. Miremos, muchas veces por este motivo es que no podemos comprender el verdadero evangelio de Dios. La verdadera doctrina de Dios no la podemos entender porque Satanás ha trabajado en la humanidad. ¿Y qué dice el capítulo 4, verso 3? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
Dice que el Evangelio de Dios está encubierto. ¿En quién? Entre los que se pierden está encubierto. Entre las personas que se pierden la vida eterna es porque les está encubierto el Evangelio de Dios. Y miramos el verso 4, explica cómo y por qué está encubierto el Evangelio de Dios en la humanidad. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos. ¿Qué hizo Satanás, el Dios o el príncipe de este mundo? Cegó los pensamientos de los incrédulos. Por eso que muchísima gente no entiende, no cree y tampoco le interesa obedecer al Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás trabajó en la humanidad. Dice que cegó los pensamientos de los incrédulos. ¿Qué más dice el verso? Para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, oyentes jóvenes, estudiemos la palabra de Dios. Tengamos cuidado si alguien nos dice, no es necesario guardar los mandamientos de Dios. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios sobre los mandamientos. Vamos a mirar con la ayuda del Señor Dios que esta serpiente antigua o Satanás, desde el principio, desde la creación de Dios, está trabajando con engaño para que no podamos comprender y entender el verdadero Evangelio de Dios. Por eso vamos a ver contra quién está enojada la serpiente, contra qué personas, contra cuál iglesia está enojada Satanás. Y vamos a estudiar en Primera de Pedro, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 8. ¿Qué nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miremos cómo está comparado, según la palabra de Dios, esta serpiente antigua, como león rugiente. ¿Y dónde anda? Dice, alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y de qué manera nos mata? ¿De qué manera nos devora este león o esta serpiente? Espiritualmente. Nos hace confundir, nos cegó los pensamientos para que no entendiésemos la doctrina y el Evangelio de Dios. Por eso que debemos estudiar la Biblia y a ella debemos creerle. Y vamos a estudiar una cita bíblica más en el libro de Apocalipsis para que veamos cómo ha trabajado y cuál es la iglesia que está ofendiendo a esta serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis
el capítulo 12, el verso 9. Miremos el gran trabajo, el gran plan del Señor Dios y de su Hijo Jesús. Lo importante que fue la muerte del Señor Jesús y también la resurrección. Miremos qué pasó con esta serpiente antigua cuando el Señor Jesús murió y también resucitó. Dice el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Por eso que esta serpiente es astuta y tiene gran poder. Por eso dice el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por eso que estos nombres significan opositor a Dios y también contradictor de Dios. Este trabaja para que no podamos comprender bien la verdadera doctrina de Dios. Por eso dice, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Este Satanás tiene mucho poder, mucha astucia. Por eso dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Y qué más dice? Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué lamentable, dice que engaña o tiene engañado al mundo entero. ¿De qué manera que las personas no podamos comprender el verdadero evangelio de Dios? Y nos vamos a saltar al verso 12. Miremos lo que decían los santos ángeles de Dios cuando esta serpiente antigua fue arrojado a la tierra. Y dice el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Qué sentían los ángeles? Alegría. ¿Por qué? Porque a esa serpiente no se le permitió más estar en el cielo. ¿Y qué más decían los ángeles de Dios? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Había un ay de lamentación. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Por qué lamentaban estos ángeles de Dios? Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo bajó Satanás? Con gran furia. Y dice que estaba furioso porque sabía que tenía poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para engañar a las personas que faltan ser engañadas por él. Y ahora vamos a ver las personas o a la iglesia que le está haciendo la guerra. Esta serpiente antigua que está furiosa, enojada. ¿Con cuál iglesia está enojada Satanás? Nos vamos a saltar al verso 17. Entonces el dragón se enfureció
contra la mujer. ¿Y a qué representa la mujer en la Biblia? Iglesia. Acá señala la palabra de Dios contra cuál es la iglesia que está furioso, Satanás. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué está haciendo Satanás con la descendencia de esta mujer o de esta iglesia? La guerra. Y acá explica a quién le está haciendo la guerra Satanás. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Contra cuál iglesia está enojada Satanás? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesús. Para que veamos que es necesario, es importante cumplir y obedecer los mandamientos de Dios. Ahora dice que los que tienen el testimonio del Señor Jesús, vamos a ver qué dice el Señor Jesús que hay que hacer para ganarse la vida eterna. Y lo vamos a estudiar en Mateo, el capítulo 19, el verso 16 y 17. Esta es la anteúltima cita bíblica. Entonces se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miren qué importante y qué necesaria la pregunta que le hizo este joven al Señor Jesús. Vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor Jesús. El verso 17. Y él dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y acá le da la respuesta a ese joven y dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. Estimados jóvenes oyentes, el testimonio del Señor Jesús no debe y no puede ser revocado por nadie. Acá le preguntaron, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Podemos revocar eso? No se puede. Vamos a estudiar la última cita bíblica en Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 14 y 15. Y dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. La palabra bienaventurado significa feliz. Los que guardan los mandamientos para poder tener derecho al árbol de la vida. Si no guardamos los mandamientos, no tenemos derecho al árbol de la vida. ¿Y qué más dice? Y para entrar por las puertas de la ciudad. Sin guardar los mandamientos, no entramos por las puertas de la ciudad de Dios.
¿Y qué más dice el verso 15? Mas los perros estarán fuera. ¿Qué más dice? Y los hechiceros, los fornicarios. ¿Quién más va a quedar fuera? Los homicidas. ¿Y quién es un homicida? Una persona que mata. ¿Y qué dice los mandamientos de Dios? No matarás. Ese es el sexto mandamiento en la ley de Dios, no matar. ¿Y qué más dice? Los homicidas, los idólatras. ¿Qué es un idólatra? ¿Quién es un idólatra? Una persona que le pide a los ídolos, a las imágenes. ¿Y qué pasa si adoramos imágenes? No entramos a la ciudad de Dios. ¿Qué más dice? Los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Miremos lo grave, lo delicado que seamos personas mentirosas. Por eso que todas estas privaciones que nos hace están en los mandamientos de Dios. Le vamos a agradecer a los oyentes y le vamos a pedir, le vamos a rogar que siempre le crean a lo que dice la Santa Biblia, más que lo que hablamos y enseñamos los hombres. Desde ya, muchas gracias por la atención a la palabra de Dios, y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.